Hay una parte en la Biblia del Evangelio de Lucas, en el capítulo 22 y versículo 31 y 32, es donde voy hoy a dialogar con ustedes un rato de lo que es este tema que hoy quiero dialogar con ustedes. El tema es la fe. Y quiero tomarme tal vez uno o dos temas para hablar de la fe. Pero soy de las personas que, si me gusta hablar de un tema que es muy común, no me gusta seguir hablando de lo mismo. Me gusta hablar algo diferente. Así que los predicadores, maestros, si están aquí, deben de saber que cuando a usted se le dé la oportunidad de hablar un tema, trate la manera de indagar, buscar. Gracias, hermano Roldan. Y porque si hay algo que nosotros debemos de aprender es a escudriñar la Escritura. Amén. Y todos lo necesitamos y todos lo debemos de hacer. Así que cuando a usted se le dé el privilegio, esfuércese en buscar, orar y pedirle a Dios para que siempre haya algo fresco para nosotros. Porque si hay algo que nosotros nos llena es la palabra del Señor. Amén, hermanos. Bueno, entonces, ¿qué le parece si vamos a Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32? En este pasaje he hablado en otras ocasiones y que Dios me ha ayudado. He tocado otros temas, pero hoy quiero tocar otro tema diferente en estos dos versículos. Lucas 22, 31 y 32. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura a la bendita y poderosa palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí dejamos la lectura. Damos gracias al Señor. Ayúdeme a orar, hermano. Oramos al Señor. Y le decimos: buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te bendecimos y te damos gloria a tu nombre. Señor, reconocemos tu bondad y reconocemos tu señorío, no solamente en el cielo, sino también aquí en la tierra. Señor, también en esta casa, donde tú permites que nos reunamos para adorarte, para bendecirte. Hemos creído que tú eres el dueño y Señor de nuestras vidas, de que no hacemos lo que nosotros queremos, sino permitimos que seas tú a través de tu Espíritu guiándonos, Señor, conduciéndonos, dándonos dirección a nuestras vidas, Señor, para poder vivir una vida exitosa en tus caminos y en ti, Señor. Sabemos que el mundo y sus deseos pasan, pero aquellos, Señor, que hacen tu voluntad, la Biblia dice que esos permanecerán. Hoy venimos, Señor, a pedirte que desde el cielo, Señor, con tu Espíritu en nuestras vidas, Señor, tu palabra hoy, Señor, pueda hallar cabida en nuestros corazones y que podamos dar fruto, Señor, al porciento que tú deseas que, Señor, demos. Te pedimos que tu ayuda, de tu gracia y de tu misericordia. Bendice cada maestro, bendice cada niño, cada joven, Señor, en esta casa, como cada adulto, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar, hermano. Muchas gracias. Bueno, este tema es interesante y hoy me voy a enfatizar un poco en lo que es la fe. Pero bueno, vamos a estar dialogando algunos puntos más que yo sé que nos va a ayudar a poder entender esta parte interesante. Veamos rápidamente, quiero hacer un exégesis rápidamente de estos dos versículos para poder explicarme un poquito y no dejarlo así en el aire, porque es importante entender
lo que en sí encierra en la parte histórica y la razón por la que el escritor, en este caso Lucas, o a lo que Lucas se quería en sí referir. Así que entendamos que en estos dos versículos Jesús advierte a Simón Pedro sobre un ataque espiritual y de una manera inminentemente de Satanás para poder sacudirlo, como hemos leído, como a trigo. Pero a la vez, de una forma segura que déjame aquí leer un poquito más seguro porque veo que ya me está fallando un poco la vista. Le asegura que de una manera ha orado para que su fe no falte o falle, y le encarga de una manera también restaurar a sus hermanos después de su caída. De este punto es interesante que pensemos, y de su arrepentimiento. Así que dos cosas interesantes que el escritor aquí, el evangelista Lucas, está mencionando. En lo que es aquí el contexto histórico y de una forma literario, ocurre esta historia durante la última cena y justo después de una discusión entre los discípulos sobre quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Así que aquí hubieron ciertas situaciones que sucedieron cuando esta parte del versículo que hemos leído, o en este espacio, sucede. Así que aquí Jesús usa el nombre duplicado, o sea, dos veces, y llama a Pedro Simón, Simón, para de una manera expresar su afecto, su aprecio, pero también la urgencia y la solemnidad profunda ante una crisis aquí que se avecinaba. Y aquí era algo importante, no para Jesús, porque el Señor estaba a punto de llegar a ser crucificado, sino que aquí el Señor se está refiriendo al grupo. Y esto es algo interesante, porque en el trasfondo inmediato conecta con la debilidad humana de los apóstoles frente a la cruz. Recordemos que cuando el Señor fue crucificado, el mismo profeta dice que huyeron, corrieron cuando habían matado a su pastor. Así que entendamos rápidamente esta parte que es interesante. Entendamos ahora el punto clave, o sea, el análisis. Satanás, dice el versículo que hemos leído, entendamos las partes claves del texto. Satanás os ha pedido. Y aquí hay un verbo que indica que el adversario reclama autoridad o permiso para poder a prueba a los discípulos. De manera similar, hablemos como ejemplo del caso de Job. ¿Se recuerda, verdad? ¿Se recuerda el caso de Job? Que la Biblia dice que Satanás tuvo que pedir permiso para poder tocar a Job. Y Dios le dio permiso, pero le dio condiciones. Así que este es el mismo caso que sucede una vez más en la historia de la Biblia. Que el mismo Señor Jesucristo ahora es el que está hablando. Y les está diciendo en el versículo de que el adversario aquí había reclamado o había pedido permiso para zarandearlos. Ahora, es interesante pensar en esta parte interesante, porque cuando habla de poner a prueba a los discípulos, de una manera similar al caso de Job, como mencionábamos, usamos la palabra, como dice, Satanás os ha pedido. Y aquí está hablando de una forma plural, no está hablando de una forma personal, sino está hablando de una manera plural en el versículo. Y esto muestra que el ataque era para todos. El ataque era para todos, no era solamente para uno, sino que el Señor habla de que el ataque era para todos. Ahora, cuando entendemos aquí la parte donde dice el versículo
que os ha pedido para zarandearos como, le dice, como a trigo, que aquí está usando una metáfora de una forma agrícola, del proceso de sacudir el grano para separar la paja del trigo. Así que aquí está usando una metáfora para poder darse a entender de lo que iba a suceder o cómo es que iba a suceder, para que ellos entendieran que el enemigo los iba a venir y los iba a agarrar así, a zarandear, que esa es la forma de poder entenderlo, de zarandear, que era se separaba la paja del trigo. Pero el enemigo, dándole a entender al Señor que no estaba interesado en la paja, sino estaba interesado en el trigo. Así que el enemigo había pedido permiso para zarandearlos, para atacar al trigo, refiriéndose al grupo de los discípulos en este caso. Así que cuando vemos esta parte, que aquí representa una violencia, de una forma también sufrimiento, y la presión extrema de lo que fue de una manera diseñada para destruir o desacreditar la lealtad, o sea, la fidelidad a Dios, que ese era el objetivo del enemigo: quitarlos del camino, destruirlos, y que ellos de una manera no fueran más fieles o leales a Dios. Y aquí la parte casi última, donde dice: yo he rogado por ti. El pronombre aquí, yo, va enfático. Jesús pasa del plural al singular ahora en esta parte, donde dice por ti. Así que entendamos que aquí hay una división en el versículo, en estos dos versículos, de que comienza pluralmente al grupo, pero termina dirigiéndose a una persona en particular. ¿Okay? Entonces, cuando vemos y le dice: yo he rogado por ti, aquí de una manera da por entendido que está interviniendo como mediador, como abogado, como defensor ante Pedro. Ahora, la forma ante la inminencia de su fracaso, estamos hablando de Pedro, porque no quiero referirme a alguien aquí, ¿verdad? Señalar a alguien, no, sino que aquí el Señor le dice: bueno, el enemigo ha venido a pedirlos a todos para zarandearlos. Pero se le queda viendo a Pedro y le dice: pero a ti, específicamente le dice: a ti, Pedro, a ti. Le dice: he orado para que no te falte la fe. Ahora, fíjense que en esta parte interesante no le dice: yo voy a estar contigo. Eso no se lo dijo. Yo voy a pelear por ti, no te preocupes, yo voy a estar ahí para defenderte. Eso no se lo dijo, porque hay un proceso, hay un tiempo en el que el Señor estaba marcando una parte, y se lo dice más adelante, y le habla de una manera o una forma que podamos usar hoy como un proceso, donde le dice que tu fe, le dice, no falte. Y esto significa que Pedro no iba de una manera a pecar o a caer, sino que de una manera iba con una forma de lealtad, o de una manera de confianza ante Dios, que iba a fallar de una manera que se iba a ver como por completamente Pedro tirado. Pero aquí entendamos una parte, que aunque sí pecó y falló porque tuvo que arrepentirse, el versículo le dice: confirma a tus hermanos. Esta es la parte fascinante de la historia, porque está hablando de una restauración que tiene un propósito aquí, y usemos la palabra comunitario para poder expresarnos entre la hermandad. Así que ahí es donde vamos a enfocarnos en esta parte del versículo, porque es interesante pensar que Pedro, cuando el Señor le habla y le marca a él directamente, al final le dice: pero voy a orar para que no te falte la fe a ti. Tampoco lo está excluyendo de que Dios, el Padre, lo iba a abandonar, porque le iba a dar una oportunidad mientras el Señor estaba pasando por la cruz
y estaba padeciendo por todos los pecados de los hombres. En ese lapso es que Pedro iba a pasar el proceso más amargo de su vida, pero el Señor se lo dejó claro y se lo dijo. Pero también aquí es donde entra la parte interesante de lo que es la historia, porque en la historia el Señor le dice: pero cuando vuelvas, el Señor se lo estaba profetizando, pero cuando vuelvas, entonces ve con tus hermanos para confirmarles la fe. Así que es interesante pensar en lo que estos versículos nos enseñan. Déjeme una vez más, lo voy a leer, los dos versículos, donde dice: y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hoy quiero hablar bajo el tema: cuando tu fe sostiene a otros. Pero cuando entendemos este tema interesante de lo que la Biblia a nosotros nos enseña, entendamos que hay momentos en la vida donde nuestra fe no solo es probada para nosotros, entendamos también, sino para poder ayudar a otros. Así que cuando nosotros pasamos por etapas de la vida y pasamos por momentos tan difíciles, que muchas de las veces nos centramos más nosotros en nuestro problema, sin darnos cuenta que Dios está preparando nuestra vida, no es solamente para nosotros, que muchas de las veces es donde más nos enfocamos en mi necesidad, en mi problema, en mi dolor, en mi angustia, en mi enfermedad, en mi escasez, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi pareja, en lo que tengo. Pero nunca nos damos de cuenta de que estas etapas de la vida, que en algún momento las vamos a superar, es para poder nosotros llegar en un determinado momento a poder ayudar a alguien por la experiencia que ya hemos recibido. Que eso en ningún momento nosotros lo pensamos. En el momento lo único que nosotros queremos es que alguien nos auxilie, que alguien nos atienda, que alguien llegue y nos saque del problema, porque eso es lo más que pensamos en el momento, ¿verdad que sí, hermanos? ¿A cuánto les ha pasado eso? Sí, yo pienso que a muchos. A mí me ha pasado también, claro que sí. Pero Jesús sabía que Pedro sería zarandeado. Sí, Jesús sabía que iba a ser zarandeado. Jesús sabía, por eso que le dijo de que iba a orar para que su fe no faltare. Pero en ningún momento le dijo el Señor: yo voy a estar contigo, no te preocupes. Claro, en ese momento el Señor iba a estar bien ocupado para estar con él. Pero sí le dijo: pero voy a orar por ti para que tu fe no falte. Wow. Eso está tremendo, ¿verdad, hermanos? Eso está tremendo. Pero bueno, entendamos aquí, porque cuando vemos que le dio una misión y le dice que su fe no faltará, porque más adelante a otros necesitaría. Aquí hablamos de su ejemplo, de su testimonio, de su confianza, y le dice: tu fe tiene, en otras palabras, un propósito. Así que cuando nosotros hablamos de nuestra fe, no debemos de pensar solo en nosotros. Y yo le llamo esto, hermanos, ser orgulloso. Ser orgulloso cuando en realidad no pensamos en el prójimo, sino solamente pensamos en nosotros. Eso viene a causar grandes y serios problemas en la vida espiritual, en la comunión con Dios y en la comunión entre nosotros como hermanos. Sí, no solamente como iglesia, como hermanos, sino que también viene a desequilibrar, viene a desajustar, viene a romper, hermano, llamémosle hoy el núcleo familiar, la amistad dentro del hogar, esposo, esposa e hijos. Y no solamente los hijos, sino todos los que están alrededor. Así que cuando nosotros hablamos aquí de esta parte, entendamos que la fe personal puede convertirse en una columna también para otros. Nuestra fe se puede convertir en una columna también para otros. La Biblia es clara en Romanos capítulo 1 y el versículo 12. Escuche lo que dice:
El apóstol Pablo, hablando a los romanos, le dice: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, dijo el apóstol Pablo. Y cuando usamos la palabra confortados, recuérdense que usábamos esa palabra en el Salmo 23 y en el verso 3, ¿se recuerda, verdad? Entonces, cuando hablamos de confortados, estamos hablando de confianza, de seguridad, en un lugar donde nosotros nos sentimos cómodos y seguros. Ahora, el apóstol Pablo dice: confortados por la fe que nos es común a vosotros, que es común entre nosotros. Si hay algo que para nosotros debe de ser en un común acuerdo, es que tenemos un objetivo y tenemos claro una fe que se basa en lo que es la persona de Cristo, en lo que es su nacimiento, en su muerte, en su resurrección y en su venida. Esa era, hermano, la parte fundamental de los apóstoles en el tiempo de la iglesia primitiva, de que ellos tenían claro la fe puesta en la persona de Cristo. Por esa razón es que existe la confusión, hermano, en mucha gente, de entender de que Jesús solamente es Jesús. Cuando Pedro viene y bautiza a los discípulos en el nombre de Jesús, claro, la orden de Jesús a Pedro y a todos los discípulos y a todos los hermanos, podemos llamarle primeros hermanos, y en general hasta hoy día la fórmula se la dio el Señor a los discípulos: vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos dicen que eso no era un nombre, pero Jesús dio la orden, y aquí lo que importa es lo que Jesús dijo y no lo que Pedro dijo, hermanos. Así que si muchos quieren dar la vida por Pedro, ese es el problema de ellos, ¿verdad? Nosotros estamos peleando de lo que Jesús dijo y lo que dejó claro en las Escrituras. Si los judíos no aceptaban a Jesús, había una razón por la que ellos tenían que confesar a Jesús. Ellos conocían a Jehová, conocían al Espíritu de Jehová, pero no aceptaban a Jesús. Era importante que ellos se bautizaran en el nombre de Jesús para entender que ellos estaban, hermanos, recibiendo al que habían desechado como el Mesías, como Cristo. Así que no vamos a discutir ese punto doctrinal, pero entendamos rápidamente lo que para nosotros hoy es importante: la fe que es común en nosotros, que nuestra fe no está fundada en un sistema, no está fundada en un hombre aquí en la tierra, en una iglesia, en un concilio. No, está fundada en la persona única que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Venimos de diferentes culturas, tenemos diferentes formas de pensar, gustos de comida, de vestido, de colores, de todo. Hasta para gustos para comprar carros. Cada quien tiene sus gustos. No criticamos los gustos, cada quien tiene su forma de poder hacer las cosas. Pero si hay algo que nos tiene que identificar a nosotros, es que todos queremos ir al cielo. Amén. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Aunque a usted no le guste el chile, pero al hermano que está enseguida sí le gusta la comida picante, eso no quiere decir que no va para el cielo. Eso es cuestión de gustos de comida, ¿verdad que sí? Hay parejas que, hermano, como en mi caso, mi esposa y yo somos diferente cultura, hablamos español y a veces con señas, porque a veces cuesta entendernos, pero nos amamos. Y nos casamos porque nos amamos. Eso fue lo que nos hizo casarnos, juntar nuestras vidas y vivir hasta que la muerte nos separe. Entonces, es importante pensar que la vida en el Señor, nosotros que venimos de diferentes culturas y muchos que han nacido aquí y que de una manera han adoptado la cultura anglosajona, que ya está más mixteada y mezclada más con europeo que con algo nativo de lo que es esta tierra, son culturas totalmente diferentes. En algunos hay más
libertad que en otros, o más bien, ¿verdad?, como decirlo, más liberales en la vida, otros más conservadores. Pero de la misma manera, entendamos que nuestra fe debe de estar fundada en el Señor. Dios se encargará en la vida de nosotros en moldearnos, en dirigirnos y darnos dirección. Porque si hay algo que debemos de entender es que no podemos nosotros servir a Dios y pensar que vamos a llegar a un determinado lugar donde el Señor marcó que quiere que lleguemos si en nosotros no hay un cambio. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una forma diferente de vida. Tiene que haber algo que nos distinga como discípulos, como siervos, como hijos de Dios. ¿Me explico? En esa parte. No podemos ser los mismos. Tenemos que tener una distinción entre nosotros y lo que es la vida del mundo. Porque si hay algo que a nosotros, hermanos, nos ha marcado bien fuerte, es la vida del mundo. Porque allá en la vida de afuera, voy a usarlo de esta manera para explicarme, allá no teníamos gobierno, allá no teníamos dueño, no teníamos señor, aunque tal vez sí teníamos señor, pero éramos más bien esclavos que siervos. Entonces, cuando llegamos a Cristo, la Biblia dice que nos hizo libres. ¿A cuántos el Señor ha hecho libres? Ok. Entendamos que el Señor nos hizo libres, pero no para vivir en libertinaje, sino para vivir bajo el sistema de gobierno del reino de Dios. Así que cuando nosotros hablamos de que el Señor nos ha unido y nos ha unificado en una fe, es para poder amarnos y entendernos. Y no importando de qué cultura, de qué país, de qué color seamos, porque hay unos más bonitos que otros, ¿verdad, hermanos? Pero tenemos que amarnos, pues. Amén. No dijeron amén los bonitos. Bueno, hay unos más feitos que otros. Ni tampoco dijeron amén los feitos, ¿no? Somos diferentes. Y no importa con qué defectos hayamos nacido. Pero de una manera estamos seguros que en Cristo somos iguales. Aquí no hay grande, no hay pequeño. Todos tenemos el mismo valor de la sangre de Cristo. Así que antes que se me olvide, quiero decir esto. Los que hacemos divisiones y diferencias somos nosotros mismos, de la cual no deberíamos de hacer. No deberíamos de hacer. Porque todos tenemos un mismo valor y todos tenemos, hermano, un mismo precio y hemos sido lavados con la misma sangre. Así que, claro, entendemos de que cada quien tiene un carácter diferente. Sí, tenemos un carácter diferente. Pero debemos, hermano, de entender de que la Biblia nos ayuda a que nosotros podamos, ¿cómo podemos decir en esta parte? Orar por nuestra fe en medio de la lucha. Porque si hay algo que la Biblia nos enseña, y déjeme leer el versículo 32 una vez más, y entender el siguiente paso, donde dice: yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. Ahora, el Señor aquí de una manera se está poniendo como un intercesor. Entonces se está poniendo como alguien que va a cuidar o a pelear, porque si entendamos aquí la palabra intercesor, es aquel que se pone en el lugar de ese alguien. Jesús se estaba poniendo en el lugar de él, aunque no le dijo yo voy a estar contigo, no le dijo yo voy a pelear por ti, pero cuando le dijo yo voy a interceder, porque esa es de la manera que debemos de definir el texto, yo voy a interceder por ti, le estaba dando a entender que él iba a tomar su lugar. Él iba a tomar su lugar. Ahora, Pedro no lo entendió. Pedro no lo entendió. Pero nosotros hoy sí lo entendemos. Porque el Señor
le estaba diciendo que había orado por su fe, dándole a entender que iba a estar en su lugar, pero estaba refiriéndose también en la cruz del Calvario. Se estaba refiriendo que él iba a tomar su lugar también allá en la cruz del Calvario. Y si Jesús iba a estar por él en la cruz y que iba a pelear por él en la cruz, le estaba dando garantía de que iba a ganar por él en la cruz del Calvario. Así que no estaba hablando solamente generalizando por alguien, sino que también se estaba refiriendo a Pedro también. Así que esta parte es fascinante entender, pero entendámoslo ahora nosotros y pongámoslo hoy en nuestro contexto. Si el versículo se dirigiera a nosotros, entendámoslo de esta manera. El Señor quiere y desea que nosotros, como iglesia, como hijos, como siervos, entendamos que el Señor nos manda a que intercedamos por nuestros propios hermanos o por la iglesia del Señor. Así que el Señor quiere que de la misma manera como el Señor hizo de orar y de interceder por alguien más, el Señor quiere que nosotros aprendamos a interceder por alguien más en la vida. Ahora, entendamos aquí, porque la Biblia nos enseña en lo que es el proceso que servirá para fortalecer a otros. En 2 de Corintios 1:4, el apóstol Pablo, hay una palabra ahí que él usa y dice: Él nos consuela. Y cuando usa esa palabra, que Él nos consuela, para que también podamos, dice la Biblia, para poder también consolar a otros. Así que cuando la Biblia habla que el Señor nos consuela, que el Señor intercede por nosotros, es como la misma forma de la oración modelo que el Señor les enseña a los discípulos cuando dice: enséñanos a orar. Y hay una parte donde el Señor les dice, les enseña que cuando oréis, le dice: haced de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero hay una parte donde dice: así como tú nos perdonas, también ayúdanos a perdonar a otros. Así que si hay algo que debemos de entender aquí en la Biblia, es que si el Señor a nosotros nos ha perdonado, también nos invita a que perdonemos también a otros. Así que si el Señor nos ha fortalecido en los momentos difíciles de nuestra fe, o hemos aprendido a depender de Dios a través del proceso, y nuestra fe ahora sabemos que es una fe fuerte, entendamos que hay otros que hay con fe que están debilitando, o probablemente hay algunos que están pasando por el proceso de su fe y están siendo golpeados, tambaleados, y que necesitan una palabra. Entonces, ¿en dónde o cómo debemos de nosotros trabajar como iglesia? Es ir y confortar o fortalecer a aquellos a través de nuestra fe. Entonces nosotros como iglesia tenemos una grande responsabilidad. Tenemos un trabajo que hacer entre nosotros mismos. Ahora, no solamente entre nosotros mismos, sino que también con los de afuera. Entendamos de que, hermano, hablemos de enfermedad, hablemos de escasez, hablemos de problemas matrimoniales, hablemos de problemas con los niños, porque estos son los temas más comunes entre nosotros como humanos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a decirle a alguien que está pasando por esa situación? Lo que a nosotros un día nos pasó, a lo que un día a nosotros nos sucedió. El decirle: mira, yo pasé por tu misma situación, o tal vez un poco menos o un poco más, y llegué a pensar lo mismo que tú o usted ha pensado. Pero fíjese que a mí me sucedió esto, y a través de esa confirmación de testimonio, la fe del otro se fortalece al escuchar que en su momento suyo o mío de necesidad, Dios intervino en su momento y nos dio la victoria. Entonces la persona va a decir: wow, quiere decir que si Dios a usted le contestó, quiere decir que Él también puede contestar mi necesidad. Claro que sí, también, pues. Entonces es la parte de lo que el versículo nos enseña a nosotros, donde nos dice: Él nos consuela, y donde sigue diciendo: para que también podamos consolar. Así que si la Biblia nos enseña hoy a nosotros
es de compartir aún el consuelo que un día nosotros tuvimos de parte de Dios. Por eso que la Biblia dice: es mejor dar que recibir. Y cuando hablamos de este punto interesante de lo que la Biblia nos enseña a nosotros, lo que hoy podamos estar viviendo, mañana será una herramienta para poder levantar al caído en un momento determinado de la vida. Así que si hoy usted y yo estamos pasando por un momento difícil, recuérdese que ese proceso de la vida es el preparamiento, la escuela, es el lijamiento de lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros, para que poder llegar en algún momento de la vida y poder presentarle a alguien la esperanza gloriosa de que Jesús puede hacer el milagro también en la vida de él o en la vida de ella. Pero hablemos de la fe compartida, que genera aquí crecimiento colectivo, porque no solamente es fortaleza, sino que también es crecimiento. En Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos a los otros las cargas de los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Esto nos da a entender una parte importante, y es que si hay algo que nosotros debemos de entender, es que cuando nosotros, hermano, hacemos, ¿cómo podemos decir, hermano? Como el Señor le dijo a los discípulos: si alguien te pide que vaya una mía con él, ve dos, le dijo. Ve dos. Si alguien viene y te pide una prenda, dale la capa. Esta era una parte interesante de costumbres. La capa para aquellos tiempos no solamente servía como para cuidarse del frío, como también para cubrirse del sol, de la lluvia, pero también tenía algo bien importante en la vida de aquellos entonces, y es que la capa que los judíos usaban también servía como cobija en las noches, que muchos de ellos viajaban o les agarraba la tarde. Y en muchas de estas ciudades, por ejemplo, esta ciudad de Jerusalén, a cierta hora se cerraban las puertas, y el que se quedaba afuera no podía entrar hasta el siguiente día, si no es que pudiera entrar por una rehendidura tan pequeña de lo que Jesús habla del ojo de la aguja, que era difícil, hablando de los ricos que iban a entrar al cielo, que dijo: es mejor que un camello entre por el ojo de una aguja, refiriéndose a esa parte de las ciudades que habían rajaduras en las paredes, que cuando alguien se quedaba de noche o le agarraba la tarde, podía buscar esos lugares donde podía entrar una persona de cierto tamaño y de cierto gruesor. Si pasaba de cierto gruesor, se quedaba afuera. Si llevaba un animal, se quedaba afuera, no podía pasar. Pero si iba solo y pasaba por ese agujero que le llamaban ojo de aguja, podía entrar, no había problema. Pasaba la noche y podía brincar dentro de la ciudad. Entonces, cuando hablamos de este punto interesante, de lo que nos ayuda a que sobrellevemos o nos sobrellevemos los unos a los otros, es poder decir, voy a usar la palabra literal, cargar a alguien y ayudarlo a caminar en el momento de su necesidad. Pero en este caso estamos hablando de la fe. Estamos hablando de que mi oración es importante en la vida de mi hermano. Una palabra de consuelo es importante para él o para ella. Una forma de expresarle mi cariño es una parte importante también para ella o para él. Así que si hay algo que una palabra va a edificar a alguien, eso es lo que para nosotros también es importante, que nos estamos sobrellevando, entendernos. El poder entender que mi hermano, que mi hermana necesita una palabra, no importando quién es, no importando cómo se llame, no importando de qué nacionalidad, es mi hermano y tengo que ayudarlo a caminar en esta vida. Estoy casi ya terminando. No minimicemos nuestro proceso. No pensemos que nuestra fe
no solamente sirve para nosotros mismos. Porque muchas de las veces pensamos que el proceso que yo estoy pasando solamente me servirá a mí en la vida. Y no es así. El proceso de tu vida y de mi vida no solamente es para edificarme a mí, sino también es para edificar a alguien más en la vida. Dios de una manera la ha formado para que se convierta en una ayuda. Ahora, aquí es donde mencionamos la parte de que necesitamos dejar el orgullo a un lado. Porque en vez de nosotros ser de bendición a alguien, llegamos a un punto de sentirnos superiores a alguien. Y la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña a que nos sobrellevemos, a que nos ayudemos, a que nos podamos sostener unos con otros en los momentos especialmente de necesidad en la vida. Así que entendamos aquí esta parte, porque Dios de una manera está formando esa condición de vida en nosotros para poder ayudar a alguien, para poder inspirar a alguien, para poder fortalecer a alguien, sea en esta casa, su casa, su comunidad y su generación, de la misma manera como nosotros lo hacemos. Si hay algo que nosotros debemos de aprender, es que no es solamente para mí, es para mi casa, es para mi comunidad, es para mi generación y es para mi iglesia. Si a usted Dios lo ha ministrado, si a usted Dios le ha hablado, si a usted Dios lo ha fortalecido, si a usted Dios lo ha bendecido, es para que usted y yo, hermano, pensemos en nuestra casa, en nuestro hogar, pensemos en nuestra comunidad, pensemos en nuestra generación y pensemos en nuestra iglesia. Porque muchas de las veces solo pensamos en nosotros. Es como cuando decimos yo me quiero morir, pero no pensamos al que vamos a dejar o a la que vamos a dejar. ¿Cuántos aquí han dicho que se quieren morir? ¿O cuántos que están pidiendo morirse? Porque no sabemos que alguien ahí esté pidiendo morirse. Y no hay problema. Elías pidió morirse. Solo que a Elías no se lo concedieron hasta que terminó su llamado. Ahora, yo siempre he dicho esto, no tengo yo ningún problema que usted pida que pedirle a Dios que se la lleve o que se lo lleve. No hay ningún problema. Lo que sí le recomiendo y le pido es que deje todo pagado, pues. Amén. Deje todo pagado. Hermano, enterrar a alguien ahorita aquí en este país. ¡Ja! Y bueno, y si pide lujo, ese es otro billete más. Entonces, ¿qué es lo que sería bueno? Bueno, hay que comprar un seguro de vida para que todo esté pagado. Hace muchos años, en una reunión de pastores, me recuerdo, habían muchos pastores, y para mí fue algo como una ofensa, fue algo que a mí me molestó, me incomodó. Se lo digo sinceramente, lo que me pasó en ese momento por la mente cuando yo escuché que en una reunión de pastores que se estaban tocando puntos bien importantes, le dieron la participación a una persona que él vendía seguros y vendía terrenos en los cementerios. Yo dije, ¿qué está haciendo este hombre o esta persona aquí hablando de esto? Pero yo no podía entender, porque yo tenía, hermano, aproximadamente, ¿qué sería? Unos 21, 22 años en esos entonces. Y yo me vi joven entre todos los ancianos que estaban ahí, pues. Y yo nunca pensé, ni nunca me pasó por la mente el morirme. Pero de los muchos que estaban ahí, que ya no están, que ya pasaron a otra vida, que ya algunos están con el Señor, ellos pensaban de otra manera. ¿Me explico? Ellos pensaban diferente. Yo pensaba diferente.
Ellos pensaban diferente. Yo decía, yo no quiero, yo también ni me hablen de eso. Eso no es mi caso, el de prepararme para que en un momento yo me voy a morir. Si esa persona llegara y me encontrara y me dijera, hermano, yo soy capaz de comprarle, pues eso, pues. Ahora sí, porque ya estoy en una edad madura. Digo, ahora sí, me preocupa eso. Pero en ese tiempo no me preocupaba. Ahora, entendamos aquí una parte interesante. Porque si hay algo que a mí me preocupa, soy yo, mi persona. Y aquí es donde entra la parte orgullosa de uno, porque uno no piensa en los demás. Uno solamente piensa en uno. ¿Cómo me va a ir? ¿Cómo voy a estar mañana? ¿Cómo estoy aquí? ¿Voy a comer? ¿Tengo comida? ¿Tengo abrigo? ¿Tengo dinero? ¿Tengo trabajo? ¿Tengo esto? ¿Tengo carro? Mis hijos, mi esposa, todo está bien. Pero fuera de ahí, yo no pienso por nadie más. Ese sería un problema serio en nuestra vida. De lo que en realidad hoy necesitaríamos reflexionar en el mensaje que el Señor le dio a Pedro. Porque Pedro, ignorantemente, aunque en su corazón ya probablemente había signos, rastros de que que iba a negar al Señor, el Señor se lo dejó claro. El Señor se lo dijo. Le advirtió de la condición y el proceso que iba a pasar y que le iba a negar 3 veces. ¿Se lo dijo el Señor? Sí, se lo dijo. Aquí ahora es una parte de que necesitamos aprender que en la vida de nosotros, en la vida que pasamos en la fe y los procesos que pasamos, no es para enjaularnos ni meternos a una esfera y decir, bueno, yo ya pasé eso, allá que el resto le haga como pueda. No. Si Dios a ti y a mí nos ha enseñado el camino, dirijamos a otros para que encuentren el camino que Dios nos enseñó a nosotros. Ahora me voy a meter un poquito más adentro y voy a terminar con esta anécdota. En un pequeño pueblo montañoso había un río que separaba, nosotros le decimos aldeas, tal vez en su país le dicen rancho a ustedes, o no sé cómo o ejido, no sé cómo ustedes le llaman. Pero había 2 aldeas que solo había una vía de camino. Y en esa vía de camino había un río que era lo que separaba estas 2 aldeas. Había un anciano de que todos los días pasaba por ese camino. Quiere decir que él atravesaba ese río todos los días. Tenía que atravesarlo. Lo más difícil y duro y raro, poder llamarlo así, ¿verdad? Raro, es que no había un puente. Era un lazo que estaba amarrado de un árbol a otro árbol, y a través de ese lazo se agarraban y para poder cruzar el río. ¿Alguien tuvo esa experiencia en la vida? Yo tuve la experiencia de visitar una familia lejos de mi familia, que eran parientes lejos, y para poder llegar y cruzar la casa era un puente allá le dicen de hamaca. No sé cómo le dicen ustedes. Ese puente no era un puente firme, ese puente se hacía así. Y la corriente era grande de ese río. Le decían, cuando camines, no mires para abajo, mire para frente. Y uno así, y como siempre habían familia, hermanos, tremendos, pícaros. Eran los que se ponían atrás y le hacían hacia el puente. El griterío en el puente, usted ya sabe. En el caso de este anciano era un lazo, que era solamente que tenía que amarrarse y caminar, y eso lo hacía todos los días. Pero un día pensó, se detuvo y dijo, voy a edificar un puente. Trabajó durante
mucho tiempo edificando aquel puente para poder tener un acceso sin ningún problema para poder cruzar de lugar a lugar. Pero usted sabe que siempre hay personas que, hermanos, les gusta observar, les gusta criticar y les gusta el relajo, especialmente nosotros los hispanos, que cuando alguien por ahí se está peleando, un muerto, un accidente, hermanos, se reúne toda la gente, pero no para ayudar, sino para ver, ¿verdad? Y ahora con el celular para poder ganar más likes y tantas cosas, pero de ayudar somos pocos. Según las dos aldeas y de los dos lados estaban viendo que el anciano estaba trabajando todos los días, todas las semanas. Ya era una persona adulta y trabajando y todos solamente observaban y decían: ¿qué es lo que está haciendo este anciano? Si ya miren, ya está viejo, ¿para qué lo está haciendo? Este tanto se está matando para hacer, no lo necesitamos. Usted ya sabe. Este fue el caso de este anciano. Nadie lo ayudaba. Nadie le decía: necesitas ayuda. Todos necesitaban el puente, pero nadie le decía: necesitas ayuda. ¿En qué te puedo ayudar? En poder amarrar esto, en poder detener esto. Te aviento una piedra, te aviento un palo, ¿qué necesitas? Pero todos los días se reunían a ver el proceso del puente del anciano. Y al otro día se reunían para ver el proceso del puente del anciano. Pero aquí es donde está lo más tremendo, porque cuando él terminó el puente, le hicieron la pregunta y le preguntaron: ¿para qué tanto esfuerzo si ya tú cruzabas todos los días el río? No había necesidad de hacer un puente, porque hay gente conformista, porque hay gente que ellos piensan que así se van a morir. Y el que venga atrás, que se las arregle como pueda, porque así habemos muchos, ¿verdad que sí? Yo batallé, que batalle el que venga atrás. A mí me dolió tener lo que yo tengo, que batalle y que le duela también el que viene atrás. Una actitud de orgullo que a veces tenemos en la vida, que a veces decimos, y a veces somos crueles con nuestros hijos. A veces somos crueles con nuestro cónyuge, con nuestra esposa o esposo. Porque a veces limitamos tanto la vida de ellos, porque decimos: es que para que ellos aprendan la vida, porque yo aprendí duro, ahora ellos tienen que aprender duro. No se meta esa mentalidad rara y diabólica en su corazón. Porque eso es una mentalidad diabólica que existe en mucha gente. Porque como ellos lograron con una manera cruel y dura, porque es que mi papá así me enseñó, me agarraba a latigazos, me pegaba con el machete, me agarraba de balazo, porque esa mentalidad traemos nosotros de los pueblos, de los ranchos, hermanos, de allá donde Dios nos sacó. Las mujeres: es que mi mamá así la trataron, así me trató y así voy a seguir yo tratando. No, esa es una mentalidad mezquina, hermano, en nosotros. Que dentro del evangelio no debe de existir esa mentalidad. No debe de existir ese corazón. No debe de existir esa forma de pensar. Hermano, si yo le cuento mi testimonio, nos tomaría un poco de tiempo, pero no es el punto. Yo no puedo venir y tratar a mis hijos como me trataron a mí. Yo no puedo venir y tratar a mi esposa como trataron a mi madre. Yo no puedo venir y hacer lo mismo, hacer la misma jugada, a poner el mismo ejemplo. No. Yo tengo que ser diferente. Si hay algo que a mí me duele y me va a doler en la vida, es ver sufrir a mis hijos y a mi esposa, hermanos. No digamos los nietos, pues. Si hay algo que a mí me va a doler, es ver, hermano, a mis hijos, hermano, llorar y afligirse en esa situación que tal vez puedan pasar en la vida, cuando yo pude haber evitado ese problema. Cuando yo pude haber sido puente para ellos. Cuando yo pude haber hecho algo a favor de ellos. Ahora, entendamos esta parte. Porque esto no quiere decir que le demos todo, tampoco, ¿verdad, hermanos?
sino enseñarles a ganarse el pan, pero no dejarlos tirados cuando necesiten de nuestra ayuda. No dejarlos abandonados para que aprendan. No, eso no es así. Así como yo aprendí, que aprendan también. Entonces, lo que usted está haciendo y lo que estoy haciendo yo es que siga la misma cadena de maldición en la casa. Que siga el mismo proceso, que siga la misma forma. No, yo pienso que la Biblia habla diferente, hermanos. Dios piensa diferente. El punto de Dios a la vida de nosotros, ejemplo, de la misma manera, el ejemplo que estoy mostrando, de que cuando le dijeron al anciano, pero si tú aquí pasas todos los días, no hay problema, tú no necesitas puente. Pero el anciano respondió y dijo, pero mis nietos, mis generaciones sí lo van a necesitar. Yo no lo necesité, pero mis generaciones sí lo van a necesitar. Mis hijos, mis nietos, aquellos que vienen detrás de mí, aquellos que me escuchan hablar en el trabajo, en la calle, con mi vecindario, ellos vienen atrás de mí. Hay generaciones que vienen atrás de mí. Ahora, ¿qué puentes estoy edificando yo? ¿Qué caminos estoy edificando yo? A Juan el Bautista le preguntaron, ¿quién eres? Le dijeron, ¿eres Elías o eres el Mesías? Él dijo, ninguno de los dos. Dijo, yo soy una voz que clama en el desierto, que he venido a preparar, escuche bien, he venido a preparar el camino del Señor. Aleluya. ¿De quién estás preparando el camino? ¿A quién le estamos preparando el camino? ¿Estamos preparando camino o no estamos preparando camino nosotros? ¿Estás preparando el camino para tus hijos? ¿Estás preparando el camino para tus nietos? ¿Estás preparando camino para las generaciones que vienen detrás de ti? ¿O estás destruyendo el puente con tu actitud? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos construyendo o estamos destruyendo? ¿Estamos edificando o estamos derribando? Porque de una manera, así también es la fe. Cuando nosotros caminamos por el fuego, pero nuestra victoria no solamente nos va a edificar a nosotros, nuestra victoria edificará a otros en la vida. Pablo le dijo a Timoteo, así como estuvo la fe en tu abuela Loida y en tu mamá Eunice, le dice, también le dijo, está en ti. ¿Se da cuenta? De que nosotros podemos impactar nuestras generaciones con nuestra fe. ¿Estamos edificando, estamos construyendo nosotros? ¿O estamos destruyendo nosotros? Así que nosotros debemos hoy de ver lo que Dios ha hecho en nosotros. Le hago una pregunta. ¿A cuántos Dios ha ministrado y bendecido en su vida? Le voy a hacer otra pregunta. ¿A cuántos aquí en esta casa Dios los ha ministrado? ¿A cuántos en esta casa Dios les ha hablado en un momento de la vida? ¿A cuántos en esta casa Dios ha restaurado en esta vida, en esta casa? Si usted en algún momento de la vida en esta casa Dios a usted lo ha ministrado, le ha hablado y lo ha restaurado, no es para que siga comiendo y siga llenándose. Sí, siga haciéndolo, sí, pero vaya y restaure a otros, sea de bendición para otros. Construya a otros, edifiquemos a otros. Hablemos a Dios de lo que Dios ha hecho en nosotros y construyamos vidas en el nombre del Señor. Porque tal vez estamos muy tranquilos y contentos. Y algunos ya recibieron. Ya Dios les confirmó. Ya Dios les dijo. Se sienten a gusto. Algunos que ya están a gusto, que ya ni vienen a la iglesia. Porque ya estamos bien. Ya pasó la tormenta, pastor. Ya pasamos el fuego. Ya todo está bien. Gloria a Dios por eso.
Porque cuando llegaron tirados, llegaron confundidos, llegaron golpeados. Y una palabra que Dios les dio en esta casa les cambió la vida. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Que más de alguno de ustedes Dios les tocó la vida y les cambió el rumbo y la dirección de su pensamiento de la que ustedes tenían. Ahora, esta es la pregunta y ese es el reto que estamos haciendo nosotros a favor de ello. Estamos edificando a otros, estamos restaurando a otros, estamos orando por otros, estamos ayudando a alguien más. O nos hemos quedado solamente estancados con esa palabra que Dios un día nos dio a nosotros. Yo hoy lo llamo reflexión, hermanos. El Señor le dijo a Pedro: yo he rogado para que tu fe no falte. En algún momento de la vida se lo dijeron a usted. Ahora vaya usted y dígaselo a alguien más. Yo estoy orando por ti, hermano. Estoy orando por ti, hermana, para que tu fe no falte. Para que cuando llegue el momento difícil tú permanezcas. Vamos a decírselo a alguien. Vamos a decírselo a alguien. Vamos a decírselo a alguien en la vida. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga mucho.